Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Estamos ya iniciando la unidad número 3. Estamos dentro de las actividades y de la semana número 1 de esta nueva actividad, de esta nueva unidad. Les deseo todo lo mejor de los deseos en todas las actividades, obviamente, que ustedes van a desarrollar en esta nueva etapa. Bienvenidos. Les recuerdo una vez más que ya en estos próximos días se les habilitará el test correspondiente a la unidad anterior, a la unidad número 2. Así que estar pendientes, seguir cumpliendo con todas las responsabilidades que ustedes tienen como estudiantes y obviamente igual les deseo éxito en el desarrollo de este test. Teniendo en cuenta que son 5 preguntitas de cada una de las materias, son preguntas bastante básicas que se les ha ido formulando en función de los materiales de apoyo que nosotros hemos ido revisando noche a noche. Esas son las actividades. Bienvenidos al desarrollo de esta nueva actividad. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades y en esta primera semana, como es de costumbre, recordarán que ustedes no tienen tareas, pero sí tienen el material correspondiente en función de los temas que nosotros vamos a ir tratando. Y en esta clase tenemos un tema bastante importante. Nosotros hemos ido viendo cómo se va formando los diferentes tiempos de conjugación del verbo to be, que obviamente es ser o estar. Y nosotros hemos ido viendo y hemos ido analizando cómo se forman cada uno de ellos. La base fundamental para la conjugación de cualquiera de los tiempos presente, pasado y futuro del verbo to be tienen que partir desde los pronombres personales. Y los pronombres personales obviamente determinan el número de conjugación de la persona. En este caso, para la primera persona, para la segunda persona, las tres formas de la tercera persona, esto lo que corresponde a singular y la primera, segunda y tercera persona del plural. Esas son las características fundamentales que nosotros hemos ido desarrollando en las clases y en los niveles anteriores en función de la conjugación del verbo to be. Y obviamente que es la base fundamental de la construcción de oraciones, oraciones sencillas y básicas que nosotros desarrollamos dentro de conversas de una forma cotidiana a lo largo de toda nuestra vida. ¿Qué es lo que hace el verbo to be? Obviamente determina ser o estar y habíamos visto en clases anteriores cómo obviamente tiene diferentes, no solamente tiene esta traducción que es ser o estar, sino tiene 4 traducciones adicionales. Pero la que más utilizamos y la que más nos va a servir en este caso y que tenemos acá dentro de este proceso es la traducción que es del ser o estar. Y obviamente habíamos visto en clases anteriores, la primera etapa habíamos visto la forma presente y la forma presente que tenía tres auxiliares verbales, que era am, are, is. Los tres, am, are, is, se traducían como ser o estar. Para el pasado era un poco más sencillo, pues obviamente solo habían 2 formas, que era el was y el were. Eso obviamente nos permitía determinar o mencionar oraciones de acciones que sucedieron en el pasado. Ahora, a continuación, nosotros vamos a ver el verbo to be, pero nosotros nos vamos a proyectar hacia el futuro. Vamos a ver una serie de acciones, una serie de estructuras, obviamente, que nos permiten determinar acciones que se van a desarrollar a futuro. Y como nosotros habíamos visto en etapas anteriores, tanto del presente pasado, obviamente hay la forma afirmativa, hay la forma negativa y hay la forma interrogativa dentro de estas estructuras. Preguntamos, afirmamos y también negamos. Lo mismo sucede con el futuro del verbo to be. El futuro del verbo to be tiene una particularidad, pues la forma del futuro es el will, pero este va en la mitad entre el pronombre personal y la forma be. De esa manera, obviamente, se construye el futuro del verbo to be. Y obviamente nosotros tenemos aquí a continuación. Tenemos la lección del verbo to be, de verb to be y conjugate affirmative. Vamos a ver la forma afirmativa del verbo to be. Y aquí en esta estructura nosotros podemos observar, o en color negro, nosotros podemos ver cada uno de los pronombres personales. Tenemos la primera persona que es I, la segunda persona you,
Luego tenemos tres formas de la tercera persona, que es he para él, she para ella, it para cosas, animales y sustantivos incontables. Luego la primera persona del plural, en este caso que es we, la segunda persona del plural que es you y la tercera persona del plural que es they. De la primera estructura, desde I hasta it, obviamente todos los sustantivos que los vayan a acompañar tienen que estar 100% en singular, no se puede poner en plural. No obstante, desde we hasta they, ellos sí, obviamente admiten vuelta solo sustantivos que se encuentren pluralizados. De tal manera que nosotros podemos observar y los voy a ir estructurando para que ustedes los puedan ver. Aquí, por ejemplo, en color rojo nosotros tenemos la forma will be, obviamente que determina el futuro del verbo to be. Y eso aquí es sumamente más sencillo, a diferencia del pasado y del presente. Pues aquí nosotros solo tenemos una forma en cuanto al auxiliar verbal que determina el futuro. En este caso es el will be. Y de tal manera que tenemos I will be, you will be, he will be, she will be, it will be, we will be, you will be y they will be. El will be obviamente va estructurado para todas las formas de los pronombres. Y de tal manera que la primera, cuando yo hablo de mí mismo y yo digo I will be, yo lo traduzco o se traduce como yo seré o yo estaré. You will be, tú serás, tú estarás. He will be, él será, él estará. She will be, ella será, ella estará. It will be, referido a cosas, esto será, esto estará. Pasamos al plural. We will be, nosotros seremos, nosotros estaremos. You will be, ustedes serán, ustedes estarán. Y por último, they will be, ellos serán, ellos estarán. Y de esa manera nosotros tenemos la conjugación de la forma afirmativa del futuro del verbo to be. Entonces, aquí nosotros podemos observar cómo están construidos y tenemos el primero una vez más, I will be, el siguiente, you will be, y para la tercera persona, he will be, she will be, it will be. Para la primera persona del plural, we will be, la segunda persona, you will be, y la tercera persona, they will be. Ahí ustedes tienen con la respectiva traducción, y eso es todo en cuanto a la forma afirmativa. Pero como no todo afirmamos, también hay determinadas cosas que nosotros negamos, y aquí nosotros tenemos la estructura de la forma negativa del verbo to be, del futuro. Y tenemos en este caso, aquí nosotros vamos a fusionar el will más el adverbio de negación not. Y esto da origen al want. Este want obviamente nos permite en futuro negar, de tal manera que nosotros tenemos I won't be, you won't be, he won't be, she won't be, it won't be, we won't be, you won't be y they won't be. El primero, I won't be, obviamente se traduce como yo no seré, yo no estaré. La segunda persona, you won't be, tú no serás, tú no estarás. La tercera persona, la primera forma, he won't be, él no será, él no estará. La segunda forma de la tercera persona, she won't be, ella no será, ella no estará. Y la tercera forma de la tercera persona, it won't be, referido a cosas, a animales y sustantivos incontables. Tenemos esto no será, esto no estará. Pasamos a la primera persona del futuro, del plural. Y aquí, por ejemplo, tenemos la primera persona que dice we won't be, que obviamente se traduce como no seremos, no estaremos. You won't be, ustedes no serán, ustedes no estarán. Y they won't be, ellos no serán, ellos no estarán. Entonces, con el won't, ya saben, automáticamente se niega. ¿Cómo se origina el won't? De la unión del will más el adverbio de negación won't, not, perdón. Eso se fusionan y dan origen al won't. Esto para la negación. Ahora para la interrogación, ¿qué es lo que pasa? Se recuerdan que cuando nosotros construíamos oraciones interrogativas, cambiaba la posición en relación del pronombre y el verbo. Cuando yo quería hacer preguntas, el verbo pasaba a ser primero y el pronombre segundo.
Cuando nosotros íbamos a firmar, en este caso el pronombre estaba primero y el verbo estaba en segunda posición. En este caso, cuando nosotros vamos a construir oraciones interrogativas en relación al verbo to be en futuro, se construye de la siguiente manera. La forma del futuro will va primero, esto va siempre primero, el will va a ir siempre primero. En la mitad va a ir el pronombre personal y en la parte final va a ir, obviamente, la forma be. Sin olvidarnos que al final, obviamente, nosotros tenemos que colocar solo al final el signo de interrogación. De esa manera, obviamente, se construye las preguntas, las oraciones question, obviamente, dentro del futuro en inglés. Y, por ejemplo, tenemos will I be, la siguiente will you be, la siguiente will he be, la siguiente will she be, la siguiente de la tercera persona will it be, la primera persona del plural, will we be. La segunda persona, will you be. Y la tercera persona, will they be. Y de esa manera, obviamente, nosotros construimos las questions, las preguntas que nosotros queramos hacer. Obviamente, todo en futuro. Por ejemplo, la primera dice, will I be, se traduce como yo seré, yo estaré, y estoy preguntando, yo seré bachiller, por ejemplo. Y estoy preguntándome, yo seré bachiller. Yo estaré en Quito, por ejemplo, o yo estaré en mi casa. Entonces, nos permiten desarrollar preguntas de esta índole. El siguiente, will you be, la segunda persona, dice tú serás, tú estarás. La primera persona de la tercera persona, la primera forma de la tercera persona, dice will he be, él será, él estará. Ya saben que he obviamente permite determinar a qué. Esto se direcciona en relación a género. He para él, she para él. Por ejemplo, aquí una vez más. Will he be, él será, él estará. Will she be, ella será, él estará. La siguiente, la tercera persona que determina cosas, animales o sustantivos incontables, dice will it be, esto será, esto estará. La primera persona del plural, will we be, nosotros seremos, nosotros estaremos. You will be, ustedes serán, ustedes estarán. Y por último, will they be, ellos serán, ellos estarán. Y de esa manera, obviamente, nosotros construimos el futuro, obviamente, preguntas en futuro, como obviamente dentro de las estructuras del verbo to be en futuro. Entonces, aquí nosotros hemos visto en esta primera etapa, hemos visto el verbo to be, obviamente en la forma afirmativa, en la forma negativa con el want y en la forma interrogativa, obviamente cómo se estructura, cómo cambian de posición para poder realizar preguntas. Y vamos a ver también a continuación las contracciones, la forma afirmativa con contracciones. ¿Se se acuerdan qué eran las contracciones? Las contracciones eran prácticamente la fusión de una estructura gramatical, obviamente con otra estructura gramatical para darle un solo sonido, un solo golpe de voz. Y esto se lo realizaba a través de el apóstrofe. ¿Qué es el apóstrofe? Es la comita que ustedes pueden observar, obviamente, que se encuentra. ¿Qué es lo que pasa aquí? Para formar la estructura afirmativa en relación a la contracción, nosotros vamos a fusionar el pronombre personal con la forma will y de tal manera que, obviamente, ¿qué es lo que desaparece? La W y la I. Solo se queda la doble L nada más. Y obviamente vamos a ir colocando el apóstrofe, en este caso, que es la comita que ustedes pueden observar ahí. Y de tal manera que queda I'll, you'll, he'll, she'll, it'll, will, you'll y they'll. Y de esa manera, obviamente, se construye. A partir de esta fusión, de esta contracción, también tenemos que colocar la forma be, de tal manera que quedaría it'll be, you'll be, he'll be, she'll be, it'll be, will be, you'll be y they'll be. Cuando yo digo, ¿qué es lo que pasa? Igual que como les he explicado en las clases anteriores cuando hablábamos igual de las contracciones.
Este tipo de contracciones no altera en cuanto al significado o la traducción al español. Sigue siendo lo mismo, no hay ninguna alteración. Si yo decía I will be, la primera persona que era yo seré o yo estaré, la contracción will be significa lo mismo. Yo seré, yo estaré. Lo mismo sucede con you will be, la forma larga. En este caso tenemos la contracción y digo you'll be. Significa o la traducción es lo mismo. Tú serás, tú estarás. Para las tres formas de la tercera persona, la forma larga dice he will be, pero aquí con la contracción simplemente yo digo he'll be. Y obviamente se traduce lo mismo al español. Él será o él estará. Lo mismo sucede para ella. Si yo digo la forma larga, she will be, pero con la contracción, she'll be. Ella será, él estará. Lo mismo sucede con it will be, la forma larga. Acá tenemos la contracción it'll be. It'll be se traduce, obviamente ya saben que es 100% cosas, animales, sustantivos incontables. Se traduce como esto será, esto estará. Para las formas futuras, en este caso del plural, cuando yo hablo de más objetos, no solamente de uno, obviamente la primera persona dice we will be, la forma larga. Aquí yo tengo con la contracción y simplemente le digo will be. Will be y se traduce como nosotros seremos, nosotros estaremos. Lo mismo sucede en la segunda persona, you will be, para la forma larga, pero aquí tenemos la contracción y dice you'll be. Ustedes serán, ustedes estarán. Y por último, la tercera persona y última dice they will be, la forma larga. Pero aquí nosotros tenemos la contracción y yo le digo they'll be. Y se traduce como ellos serán o ellos estarán. Entonces ya saben que la contracción, ¿qué es lo que nos permite? Dar una mejor fluidez el momento de pronunciar, pero eso no significa que vaya a alterarse la traducción o el significado, pues obviamente significa lo mismo. Una vez más, la contracción para la afirmación sería it'll be, you'll be, he'll be, she'll be, it'll be, will be, you'll be y they'll be. Y ahí ustedes tienen la contracción. A continuación, nosotros vamos a ver el verbo to be en futuro, traduce mayormente como seré o estaré. Todas las estructuras se traducen obviamente como yo seré. Yo seré el próximo presidente, por ejemplo. Estoy hablando de algo que puede suceder o no en el futuro. O yo estaré el próximo año en Miami. Es algo que se puede cumplir, como no se puede cumplir. Y ya vamos a hablar justamente sobre estas estructuras. Cuando yo utilizo la forma para determinar el futuro con el verbo to be, esto es con el will be, o qué es lo que sucede, en qué momento se puede utilizar, y cuando yo estructuro la forma going to, que también determina el futuro. Y eso nosotros ya lo vamos a ver. Pero vamos a ver aquí en esta siguiente imagen, justamente vamos a ver la estructura will, ejemplos y su traducción. Cuando yo utilizo will para hablar de eventos futuros probables, justamente lo que yo les dije anteriormente, los otros dos ejemplos. Yo estaré la próxima semana en Quito. Puede ser que se cumpla, puede ser que no se cumpla, es algo probable, no determina fijeza o seguridad. Entonces, will se utiliza para eventos futuros probables. Por ejemplo, aquí tenemos la siguiente oración. It will snow this weekend. Va a nevar este fin de semana. ¿Quién lo puede asegurar? Nadie. O como puede nevar justamente, como puede pasar un clima cálido o como puede ser bastante sol. Puede ser cualquiera de esas seasons o estaciones, obviamente las que se cumplan. Entonces ahí obviamente son estas estructuras. La siguiente regla gramatical de cuando utilizo will se utiliza para las decisiones o ideas espontáneas. Ahí se lo utiliza. Cuando las ideas obviamente nacen de un momento a otro, son espontáneas. Ahí se utiliza este tipo de estructuras. Por ejemplo, aquí tenemos I will pick you up tomorrow. Yo te voy a recoger mañana. Es una idea, una decisión o idea espontánea. Alguien se ofreció y dice, yo te voy a recoger mañana, no te preocupes. Entonces ahí utiliza este tipo de oraciones con el will. I will pick you up tomorrow. Entonces ahí tenemos otra actividad. Vamos a la siguiente. ¿Cuándo utilizo la estructura will? Para determinar voluntad para hacer una actividad.
cuando la persona determina de forma espontánea la voluntad para desarrollar alguna actividad. For example, tenemos la siguiente oración. I will pick up you up tomorrow. Esa es, bueno, la es de la anterior. Cuando queremos hacer determinaciones, algo, una idea, algo que obviamente nos nace de una forma espontánea. Como dice la siguiente, voluntad para hacer una actividad, por ejemplo, tenemos They will repair my TV tomorrow. They will repair my TV tomorrow. Ellos van a reparar mi televisión mañana, dice. Entonces es una actividad voluntaria que lo van a hacer. También will nos permite dar órdenes. Por ejemplo, you will not go to the party. Aquí le está dando una determinación, le está dando una orden que tiene que cumplirse. You will not. Aquí tenemos la forma larga. Tenemos separado will y not. Si yo quiero hacerle con la contracción, aquí sería won't nada más. Entonces, aquí tenemos la forma larga. You will not go to the party. ¿Qué es lo que dice? No vas a ir a la fiesta. Le está dando una orden. Nos permite dar órdenes con la forma will. También nos permite proponer o invitar a algo. Por ejemplo, will you marry me? ¿Te casarías conmigo? Está preguntando, está a proponer o invitar a algo. En este caso, está desarrollando una proposición. Will you marry me? ¿Te casarías conmigo? De paso, ya saben cómo pueden decirlo en inglés. Esta actividad para los que no sean casados y vayan y quieran contraer matrimonio. Esas son algunas de las actividades cuando nosotros utilizamos la forma will. ¿Cuándo se usa el futuro simple? Vamos a ver a continuación cuándo nosotros utilizamos el futuro simple. ¿Quieres hablar sobre tus próximas vacaciones o tal vez de dónde quieres trabajar en algunos años en el futuro, de lo que quieres comprar en tu cumpleaños? Para todo eso y más sirve el futuro simple en inglés del verbo to be, en este caso la forma will. Vamos a ver a continuación los diferentes usos. Y aquí obviamente, una vez más, vamos a reforzar los usos que tiene la forma will para cada uno de ellos. Y habíamos visto que obviamente, ¿qué es lo que nos permite determinar o que podemos mencionar con la forma will? Eventos futuros probables. Algo que puede suceder, como no puede suceder. Es algo probable. Por ejemplo, ahí habíamos visto, it will snow this weekend. Va a nevar este fin de semana. También nos permite determinar decisiones o ideas espontáneas. Por ejemplo, I will pick up you tomorrow. You up tomorrow. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Yo te voy a recoger mañana. Voluntad también, con el will podemos determinar voluntad para hacer una actividad. Por ejemplo, they will repair my TV tomorrow. Ellos van a reparar mi televisión mañana. Lo hicieron de forma espontánea, no les obligó nadie. Entonces ahí utilizamos la forma will. Para dar órdenes, you will not to go party, no vas a ir a la fiesta. Y por último, proponer o invitar a algo. En este caso teníamos una proposición, will you marry me? ¿Te casarías conmigo? Entonces ahí obviamente podemos ver una vez más las estructuras cuando se usa el futuro simple, obviamente con el verbo to be. Ahora a continuación vamos a ver cómo se forma el futuro simple en afirmativo, negativo e interrogativo. Aquí ustedes tienen que poner mucha atención porque de esto depende mucho y obviamente algunas de estas estructuras, de algunas de estas fórmulas, obviamente les va a ir a ustedes a sus futuras test que ustedes tienen a los exámenes. Por ejemplo, yo les digo que me pongan la estructura de la forma afirmativa en futuro del verbo to be. Y ustedes dicen cuál es. Ah, ya, la estructura es que primero tiene que tener el sujeto, luego tiene que tener el auxiliar will, luego tiene que tener el verbo en infinitivo y luego tiene que tener un complemento. Entonces, esa es la fórmula. Y justamente vamos a ver todas estas estructuras. Vamos a ver los modos, afirmativo, negativo, interrogativo, la estructura, un ejemplo, la contracción y su traducción. Recordemos una vez más, y aquí ustedes van a poder darse cuenta que la contracción no altera la traducción al español. Eso es fundamental. Y vamos a ver a continuación. Para la forma afirmativa, como les había dicho, la estructura o la fórmula, en primer lugar, tiene que tener el subject o el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? El pronombre personal, cualquiera de ellos. I, you, he, she, we, it, will, you y they. Luego tiene que tener el auxiliar will. Ese es el futuro, la estructura will.
Luego tiene que tener un verbo en infinitivo. Esa es la siguiente estructura. Y por último, tiene que tener el complemento. ¿Qué es lo que hace el complemento? Darle sentido a la oración. Por ejemplo, aquí tenemos, she will come to the country next year. She will come to the country next year. O yo puedo decir, la contracción se fusiona estas dos formas. Yo le voy a fusionar she más will y va a dar origen a she'll, como habíamos visto anteriormente. Que es lo que dice aquí, lo fusioné. Y de tal manera que digo, she'll come to the country next year. Es mucho más fácil y ustedes ya saben una vez más cuándo yo debo utilizar la forma larga, la estructura formal, esto es por separado she will, y cuando yo utilizo la contracción, en este caso shall, obviamente. Yo utilizo, como su nombre lo dice, la estructura formal por separado she y will, obviamente cuando yo voy a hacer un escrito, cuando yo voy a hacer una redacción científica, cuando yo voy a hacer una solicitud, cuando yo voy a hacer un oficio, todos los documentos formales utilizan la forma larga. Pero cuando yo voy a hablar voy a escribir por chat, voy a mandar un WhatsApp, voy a escribir por cualquiera de mis redes sociales, voy a charlar con mis amigos a través de un correo electrónico. Esto es una conversación informal y ahí se utilizan las contracciones. Y no solamente ahí, ustedes podrán haber visto, especialmente en las películas que son subtituladas en inglés y español, ustedes podrán ver que obviamente la estructura, el libreto, obviamente, que tienen las películas, las novelas, tienen este tipo de contracciones. Ese es un lenguaje común, no es un lenguaje formal y por eso se utiliza este tipo de estructuras. Regresando a los ejemplos, tenemos la primera en afirmativo. Yo digo, she will come to the country next year. O puedo decir la forma contraída. Es mucho más fácil. She'll come to the country next year. Ambas obviamente se traducen al español como ella vendrá al país el próximo año. Entonces ahí tienen ustedes, no cambia la estructura. Ahora, para la estructura negativa o para la conjugación negativa, igual tiene que tener en primera instancia, tiene que tener un sujeto. Luego tiene que tener el auxiliar verbal will. Luego tiene que tener el adverbio de negación, en este caso el not. Luego tiene que tener el verbo en infinitivo. ¿Cuál es el verbo en infinitivo? El verbo en infinitivo es el que tiene, perdón, es el que tiene la estructura ing al final. Ese es un verbo en infinitivo y eso nosotros ya lo hemos de ir viendo. Y por último tenemos un complemento. Aquí nosotros, si ustedes pueden contar, nosotros tenemos ya más estructura. Sujeto, auxiliar will, adverbio de negación, un verbo en infinitivo y un complemento. Tenemos la siguiente, they will not cook this week. O puedo decir, aquí obviamente tengo para la negación, obviamente fusiono el will más el not. Y de esa fusión, obviamente da origen al won't. Entonces ahí nosotros podemos ver. Tenemos, they will not cook this week. O puedo decir la forma contraída, they won't cook this week. Ellos no van a cocinar esta semana. Entonces ahí ustedes pueden ver cuál es la estructura formal o la estructura larga y cuál obviamente es con la contracción. Y por último tenemos la estructura interrogativa. Cuando queremos hacer una cuestión, una pregunta. Ahí cambia. Ustedes verán que para el afirmativo y el negativo, en primer lugar estaba el sujeto. Ahora cambia de posición. El auxiliar verbal va primero, porque voy a hacer una pregunta. Luego va el sujeto. Luego va el verbo en infinitivo. Y por último va el complemento. Y no tenemos que olvidarnos jamás, no tenemos que olvidarnos jamás que solo hasta el final nosotros debemos colocar el signo de interrogación. Entonces ahí tenemos la siguiente fórmula, auxiliar will, luego un sujeto, luego le sumo un verbo en infinitivo y luego un complemento y por último el signo de interrogación. Y aquí hay una particularidad, porque hay que tener ojo, porque la contracción, cuando yo voy a hacer preguntas, no aplica.
No hay contracción para las preguntas. Entonces simplemente van con la forma larga. Por ejemplo, tenemos will he play in the next match? Él va a jugar el próximo partido. Le están haciendo una pregunta. Will they play in the next match? Entonces ahí nosotros podemos ver y obviamente son las fórmulas para construir cualquiera de estas oraciones, tanto en afirmativo, en negativo y en interrogativo. Esa es la estructura del futuro simple del verbo to be, obviamente con el will be. Ahora, y habíamos visto que el will, obviamente, cuando se lo utiliza para eventos futuros probables, algo que no es seguro, decisiones o ideas espontáneas, voluntad para hacer una actividad, dar órdenes y proponer o invitar a algo. Ahora tenemos una particularidad. También nosotros podemos formar futuros con la estructura going to. Y acá nosotros tenemos otra característica que tenemos que tener muy en cuenta. Y vamos a ver cuáles son. Existe otra forma del futuro que utiliza, en este caso, la estructura going to, obviamente que ya hemos venido analizando, que les había mencionado, en lugar de la estructura will. No siempre vamos a utilizar el will y vamos a ver por qué. Hay que conocer bien los usos de cada uno para evitar confusiones o para evitar errores, ya que una de sus traducciones es ir a hacer, obviamente, going to se usa para las siguientes estructuras. Y aquí vamos a hablar. A ver, ¿cuándo yo puedo utilizar la estructura going to? Primero, para planes que es 100% seguros que van a ocurrir. No es como el anterior, que se divagaba, cosas que pueden ser como no pueden ser. Acá no. Cuando yo utilizo el futuro going to, obviamente se tiene que cumplir al 100% sí o sí lo que estoy determinando con el going to. Por ejemplo, I am going to present my final exam tomorrow. Mañana voy a presentar mis exámenes finales. Es algo que se va a dar 100%. Entonces, I am going to present my final exam tomorrow. Ahí tenemos la estructura going to. Y cuando yo digo going to, obviamente son planes que se van a cumplir. La siguiente tenemos I am going to see you this holiday season. Voy a verte estas vacaciones. Ahí, y obviamente, ¿qué es lo que son? Se va a cumplir esa actividad. La siguiente oración dice, they are going to eat out tonight. Ellos van a comer fuera esta noche. Es algo que obviamente se va a determinar. También se utiliza para determinar predicciones de las que tienen seguridad. Predicciones, por ejemplo, y yo digo, hoy te van a pegar en tu casa porque no hiciste los deberes. Es una proyección que va a suceder. Entonces, obviamente, que el momento que se enteren se va a cumplir. Entonces, son predicciones que se van a cumplir con seguridad. Por ejemplo, tenemos You concert is going to be the best of the year. Tu concierto va a ser el mejor del año. Estoy proyectándome qué es lo que va a pasar y estoy asegurando qué es lo que va a pasar. La siguiente, I am not going to study law in the university. No voy a estudiar derecho en esa universidad. Igual, es una predicción que se va a cumplir. La siguiente, we are not going to spend all day together. Nosotros no vamos a pasar todo el día juntos. Ahí obviamente también tenemos otra actividad de predicción que se va a cumplir con seguridad. Estas son las estructuras de oraciones que utilizan la estructura going to en sus formas de afirmativa, negativa e interrogativa. De igual manera, como habíamos visto en la forma del will, acá también tenemos con la forma del going to y aquí tenemos la forma afirmativa, la estructura sujeto, verbo to be. Este utiliza 100% el verbo to be, eso hay que tener la certeza. Luego tenemos la forma going to, luego sumamos un verbo en infinitivo y luego un complemento. Por ejemplo, I am going to eat a sandwich tonight. Me voy a comer un sándwich esta noche. Es una producción que se va a cumplir. Entonces, aquí tenemos el verbo to be. I am, yo, going to, voy. Entonces, algo que voy a hacer en futuro. Eat a sandwich, voy a comer. Entonces, ahí estamos determinando. Ahora, con la forma negativa, tenemos el sujeto, el verbo to be, el adverbio de negación not, la estructura going to, el verbo infinitivo y un complemento. Por ejemplo, tenemos she is not. Aquí tenemos con el not. She is not going to go to the cinema with you. Ellos no van a ir al cine con nosotros. Y para hacer las interrogaciones, obviamente ya saben, el primero el verbo to be, luego el sujeto,
luego la estructura going to, luego el verbo en infinitivo y luego un complemento más el signo de interrogación que no se debe olvidar en la parte final. Y tenemos, are you going to with the email for the client? Tú vas a escribir el correo electrónico para el cliente, le está determinando. Esas son las estructuras y también se queda esta estructura con shall que nosotros ya la iremos viendo en la próxima clase. Lamentablemente por situaciones de tiempo, obviamente no alcanzamos a ver esta estructura, pero es la última que nosotros y obviamente lo iremos reforzando en la clase de la próxima semana. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de nuestra clase. Les espero el día de mañana. Que tengan una feliz noche y nos vemos la próxima clase. Voy a dar licencia. Gracias, Gracias, licenciado. licenciado. Gracias, licenciado.